Introducción. Los primeros vestigios de lo que se conoce como un sistema de seguridad social se observan en la creación de las llamadas cajas de las comunidades indígenas, mecanismos a través de los cuales se formaban fondos de ahorro común destinados a los servicios municipales y religiosos de la comunidad, a la enseñanza, a la atención médica gratuita, a la protección de los ancianos y desválidos y para la obtención de créditos. A principios de siglo, el programa del Partido Liberal Mexicano proclamó en el terreno de la seguridad social la jornada de trabajo de 8 horas y la implantación del salario mínimo, la reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio, la regulación de trabajo a destajo, la prohibición de empleo a menores, el cuidado de la higiene y la seguridad social industrial, la indemnización por accidentes de trabajo, la cancelación de deudas de los jornaleros, la supresión de las tiendas de raya y el descanso semanal obligatorio. En 1911, Francisco I. Madero se comprometió a expedir leyes sobre pensiones e indemnizaciones por accidentes de trabajo. A su vez, Victoriano Huerta presentó al Congreso de la Unión una propuesta que incluía, entre otras medidas, la fijación de los salarios mínimos y la formación de las juntas de conciliación. Este proyecto de ley no prosperó dado al efímero del régimen huertista. Los pronunciamientos a favor de la seguridad social se difundieron por toda la República. En Veracruz se estableció la obligación patronal de otorgar servicios médicos a los trabajadores enfermos, quienes tenían derecho a recibir alimentos más su salario durante el tiempo que durara su incapacidad. Los revolucionarios triunfantes reconocieron que después de la ardua lucha, el pueblo mexicano aún pugnaba por el cumplimiento de sus necesidades insatisfechas por largo tiempo. Esto obligó a la elaboración de programas que intentaron estructurar un sistema de seguridad social. Con esto podemos dar inicio a la investigación, pero englobando todos y cada uno de los beneficios que plantearon anteriormente y que actualmente podemos hacer válidos según sea el tipo y lugar donde se lleva a cabo el trabajo. Antecedentes históricos de la seguridad social en México. En el país, los antecedentes más cercanos de la seguridad social son la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, que se expendió en 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo en el Estado de Nuevo León, que se expendió en 1906, en las que se reconocía por primera vez en el país la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. Sin embargo, no existía todavía el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la provisión de bienestar social, que hasta entonces estaba circunscrita en su mayor parte al ámbito privado y familiar. La Constitución de 1917, o la número 17, asume compromisos en materia social recogidos en los artículos 373 y 123, entre los cuales se encuentran garantizar la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en los planteles públicos, aplicar medidas sanitarias preventivas en los casos de epidemia, invasión de enfermedades exóticas, alcoholismo y drogadicción, y fomentar, sin embargo, ninguna garantía ni procedimientos explícitos el establecimiento de cajas de seguros populares, ya sea de invalidez de vida, de cesación involuntaria de trabajo y de accidentes, y de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas. Asimismo, la creación del Departamento de Salubridad en 1917 y la Secretaría de la Asistencia Pública en 1938, que en 1943 se fusionan formando la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como la Secretaría de Educación, conocida como la SEP, en 1921. Fueron avances importantes en materia de acciones sanitarias y de educación primaria, respectivamente. No obstante, en el campo de la seguridad social, los resultados llegaron con mayor lentitud. En un principio, los empleados públicos eran los únicos que contaban con pensiones y hasta 1922 estas fueron manejadas por la Secretaría de Hacienda. En 1925 se expendió la Ley de Pensiones Civiles y se creó la Dirección General de Pensiones Civiles
de retiro. Esta ley fue reemplazada más adelante en 1946 por la Ley de Retiros, que comprendía la protección de la salud, préstamos y pensiones de vejez, inhabilitación y muerte, y extendía su cobertura a los trabajadores del sector público, paraestatal, como los ferrocarrileros, petroleros y electricistas. Sin embargo, la gran faltante en estas leyes era la cobertura de la atención médica y las medicinas. La necesidad de una ley del Seguro Social. Aunque en 1929 se plasmó en el artículo 123 de la Constitución la necesidad de una ley del Seguro Social, fue hasta 1943 cuando se promulgó la Ley del Seguro Social, a pesar de varios intentos con ese mismo propósito en el sexenio cardenista. Con esta ley se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se convierte en la institución más importante en materia de salud y de seguridad social, la cual contaba con los siguientes beneficios: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez, vejez y muerte, así como cesantía involuntaria en edad avanzada. Estos seguros eran financiados mediante contribuciones tripartitas del trabajador, el empleador y el Estado. Dado que la cobertura se limitaba a trabajadores formales de las empresas paraestatales, privadas o en administración social, progresivamente se hicieron reformas para incorporar a otros sectores de la población. En 1955 se hizo obligatorio el aseguramiento de los empleados de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de seguros y finanzas de la República Mexicana, y en 1974 se modificó el artículo 123, fracción 19 de la Constitución, para incluir como sujetos de la seguridad social a trabajadores campesinos, no asalariados y otros sectores sociales. En su redacción original, el artículo 123 de la Constitución no consideraba a los trabajadores al servicio del Estado, por lo que en 1959 el gobierno del presidente Adolfo López Mateos se le añade un aparentado B que garantiza sus derechos laborales, como la protección ante accidentes y enfermedades profesionales, jubilación, invalidez y muerte, incluyendo también el rubro de vivienda, entre otros. En este mismo año se promulgó la Ley del Instituto de la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, mediante la cual se creó el ISSSTE. Según Ordóñez Barba, los seguros del ISSSTE cubrirían accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte. Adicionalmente, se consignó el derecho de los familiares a recibir asistencia médica y medicinas, la apertura de centros vacacionales y tiendas económicas y el acceso a viviendas en ventas o rentas. En 1972 se creó el Fondo de Vivienda, FOVISSSTE, y su comisión ejecutiva. Nuevas instituciones de seguridad social. Adicionalmente a estas dos instituciones se fueron creando otros organismos que cubren segmentos específicos de trabajadores, como es el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, o como su abreviación, ISFAM, así como el Esquema de Pensiones de Petróleos Mexicanos, o su abreviación Pemex, Luz y Fuerza del Centro, LFC, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, algunas universidades. Por su parte, para los gobiernos estatales y municipales, establecer convenios con el ISSSTE o Instituto del Seguro Social para Trabajadores del Estado, o bien cuentan con su propio Instituto de Seguridad Social para la administración de las pensiones y jubilaciones. Como era de esperarse, estos organismos cubren solamente una pequeña parte de la población. En el 2003, el 3.5% de la población derechohabiente de las entidades del sector paraestatal, la banca de desarrollo y los gobiernos estatales. No obstante, la existencia de todas estas instituciones ha creado una fragmentación de seguridad social en México, de la forma que no es posible hablar de un sistema de seguridad social. La infiltración de este esquema diferenciado que permite una mayor eficiencia, cobertura y amplitud de servicios,
es un tema pendiente en la discusión sobre la seguridad social. Originalmente, los sistemas de pensiones en México se regían bajo los sistemas de reparto, en el cual las cotizaciones de los trabajadores en activo financiaban a las personas y las jubilaciones de los trabajadores repartidos en la reforma de la ley del IMSS en 1995. Sentó la precedente y abandonó en el sistema de reparto en el caso de seguridad de retiro. Como pueden ser, algunos ejemplos son cesantía en edad avanzada, vejez, y esto introdujo un sistema de capitalismo en los individuos. El resto de los seguros administrativos por el IMSS siguieron funcionando bajo el sistema de reparto. Para el manejo de las cuentas individuales se crearon las administraciones de fondos para el retiro, conocidos como AFORES, mientras que el IMSS siguió como encargado de recolectar los recursos y transferirlos posteriormente a los AFORES. Esto quiere decir que ya la jubilación se convirtió en los sistemas de AFORES. Las aportaciones a estas, según siguen siendo de naturaleza tripartitaria, y esto quiere decir que se divide en trabajador, el patrón y el Estado. Y se establece la existencia de una pensión mínima garantizada por parte del Estado para aquellos trabajadores que no logren reunir los recursos suficientes. Sin embargo, dado que las pensiones son un esquema limitado a los trabajadores formales y dependen del ahorro individual, se debilita el principal de solidaridad en el que la sociedad vela por el bienestar de los menos favorecidos. Instituto Mexicano del Seguro Social. La base constitucional del Seguro Social en México se encuentra en el artículo 123 de la Constitución General de la República, promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares. A finales de 1925 se presentó una iniciativa de ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ella se proponía la creación de un Instituto Nacional del Seguro Social, de administración tripartita, pero cuya integración económica habría de corresponder exclusivamente al sector patronal. También se definía con precisión la responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes. La iniciativa de Seguro Obrero suscitó la inconformidad de los patrones que no estaban de acuerdo en ser los únicos contribuyentes a su sostenimiento y consideraban que también otros sectores deberían aportar. En 1929, el Congreso de la Unión modificó la fracción 29ª del artículo 123 constitucional para establecer que se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos. Con todo, habrían de pasar casi 15 años para que la ley se hiciera realidad. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un proyecto de ley del Seguro Social, en el cual se encomendaba la prestación del servicio a un instituto de seguro social, con aportaciones y administraciones tripartitas, que incorporarían a todos los asalariados, tanto industriales como agrícolas. Sin embargo, se consideró que el proyecto requería aún estudios más específicos. El proyecto de García Telles se refería a la creación de un instituto de seguro social de aportaciones tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones, y que cubrían o prevendrían los siguientes riesgos sociales: enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, maternidad, vejez e invalidez y desocupación involuntaria. Aprobado el proyecto, fue enviado a la Cámara de Diputados en diciembre de 1938, pero tampoco esta vez pudo llegar más adelante, pues a los legisladores les pareció poco conveniente que se elaborara un documento más completo, fundamentado en estudios actuariales. Por otra parte, la situación del momento de fuerte crisis provocada por la expropiación petrolera exigía promover antes que nada la unidad nacional. A partir de 1939, la situación de guerra motivó muchas inquietudes por encontrar soluciones a los problemas de desigualdad económica y social. Uno de los puntos de acuerdo
de los firmantes de la Carta del Atlántico fue: una vez terminado el conflicto bélico, había que iniciar la búsqueda de instituciones tanto nacionales como internacionales que procurarán, aparte de la paz y la tranquilidad mundial, la seguridad de que todos los hombres de todos los países pudieran vivir libres de temores como de necesidades. Por lo que respecta a la seguridad social de los servidores públicos, llamada también seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, que presentaba diferentes sustantivas según las particularidades del servidor público, sujeto a protección social, y se encuentra normada por diversas disposiciones, entre las que destacan la Ley del Instituto de Seguro y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, las diversas leyes de servicios sociales de las entidades federativas, así como los diversos reglamentos y demás disposiciones producto de las leyes antes citadas, las constituciones estatales y las leyes reglamentarias en la materia. Línea del tiempo de antecedentes históricos de la seguridad social en México. 1829. Con fecha 16 de octubre se aprobó el Reglamento General de la Gran Casa Nacional de Individuos establecida en México por el General de División, benemérito de la Patria y segundo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Guerrero. En este documento se establecían las reglas para el funcionamiento de dicha casa y las condiciones para el otorgamiento del beneficio. 1917. Queda consagradas las garantías sociales en la Constitución, que se refieren de manera enunciativa a la seguridad social, y las normas y regulaciones que se han ido actualizando. Posteriormente se especificaron a los sujetos y objetos materia de la seguridad social, imprimiéndoles una evolución que se ha requerido la participación de diversas instituciones. 1925. Se creó la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, la cual otorgaba a todos los prestadores de servicios del Estado los beneficios de seguridad social. 1926. Se expide la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacional. 1929. La evolución que ha sufrido el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas resulta significativa en la historia de México, como precursor de la seguridad social, toda vez que con la reforma dada a la Constitución Política en el año de 1929, se establece un sistema de seguros obligatorios. 1936. Surge el decreto que crea el Fondo de Ahorro del Ejército, así como su reglamento. 1939. La Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacionales sufre modificaciones con el objeto de incrementar los beneficios. 1946. Surge el decreto por el cual se crea el Banco Nacional del Ejército y Armada. 1953. Surge la Ley del Seguro de Vida Militar. 1955. El Congreso de la Unión aprobó un decreto del Ejecutivo Federal por medio del cual se reforma la Ley de Retiro y Pensiones Militares y se crea la Dirección de Pensiones Militares, entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio y con ubicación en la Ciudad de México. Algunos de sus objetivos principales era el manejo de pensiones, compensiones y haberes de retiro. 1961. Es emitida la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, mediante la cual se aboga la Ley Seguro de Vida Militar. 1976. Surge el 29 de junio de 1976, entrando en vigor de 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de 1976, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, abogando la Ley de Retiro y Pensiones Militares, del 30 de diciembre de 1955, el decreto que creó la Dirección de Pensiones Militares del 29 de diciembre de 1955, la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, del 30 de diciembre de 1961, y se retiran todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 1995.
por acuerdo presidencial de fecha 14 de septiembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación. El día 25 de septiembre del mismo año, se abogó el acuerdo de fecha 19 de agosto de 1988, generado a partir de esa fecha el derecho a recibir los nuevos beneficios del seguro colectivo de retiro para militantes que soliciten su retiro. Se encuentran inutilizados en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría, o fallezcan en actos fuera del servicio y hayan cumplido 20 o más años de servicios prestados. 2000. El 1 de noviembre, por acuerdo, se otorga el beneficio del seguro institucional, proporcionado a los militantes que ostentan un puesto como servidor público, mediante un convenio que regulaba la operación y administración del mismo. 2003. Con la finalidad de continuar asegurando el beneficio de las familias militares, con fecha del 9 de agosto, entró en vigor la nueva Ley Instituto de Seguro Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 2006. Con uno de los principales retos en los que se encuentra inmersa esta entidad y con el fin de fortalecer la cantidad en el otorgamiento de las presentes, se realizó actualizaciones de la INSFAM, autorizándose la última reforma del 8 de mayo del 2006.